La Iglesia Bíblica Guardianes de la Palabra presenta su devocional de hoy. Nuestro devocional de hoy es del libro de los Hechos, de su capítulo 9, los versículos del 26 al 30, los cuales meditamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía el nombre de Jesús. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor el nombre del Señor. Debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. Así nos ha hablado hoy nuestro amoroso Padre Celestial, y cuán pertinente y oportuna es siempre la poderosa y eterna palabra de Dios. Es maravilloso poder dedicar un tiempo especial para escuchar la voz de Dios hablarnos por medio de su palabra y que Él nos provea el sustento necesario, tanto en el intelecto como en el carácter, pero sobre todo a nivel espiritual. Este pasaje de hoy nos deja dos grandes enseñanzas por medio de los dos personajes principales, Saulo y Bernabé. La realidad de estos dos grandes hombres puede ser en un momento dado de nuestra vida particular la nuestra propia, y todo por ser creyentes en Cristo Jesús. Y es que el ser creyente determina nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Vemos en primer lugar el caso de Saulo, un hombre que pasó de ser perseguidor de la iglesia a ser perseguido por su pasado, fruto de su fanatismo religioso y de su carácter violento, llegando incluso a dar muerte a los verdaderos creyentes. En segundo lugar, encontramos que la gente dudaba de la conversión de Saulo, de su nuevo nacimiento, de su entrega auténtica y verdadera a Jesús como su Salvador y su Señor personal. También la gente tenía miedo de acercarse a Él, de permitir entrar en contacto con Él, porque ellos conocían muy bien el viejo carácter de Pablo. Saulo, luego de su nacimiento espiritual, conocido como el apóstol Pablo, no dejó por nada de todo esto de cumplir con el llamado apostólico que le hizo Cristo personalmente. Él corrió el riesgo incluso de morir por su fe. Entonces, ante este primer personaje de este pasaje de hoy, sería oportuno que tú y yo nos evaluáramos. ¿Nos está pasando eso a ti y a mí? Las personas nos evalúan por cómo éramos antes de conocer a Cristo. Nuestra manera de actuar pone en tela de juicio nuestra verdadera conversión. ¿Nos dejamos tú y yo intimidar por lo que pueda ocurrir con nuestra integridad física, con nuestro prestigio, con nuestra popularidad, con nuestra fama, con nuestros bienes materiales, y preferimos eso a tener que honrar el nombre de Dios aún en nuestras persecuciones, en nuestro maltrato, en nuestros abusos? A pesar de todo eso, ¿le somos fieles a Dios? Es importante meditar este pasaje porque aunque es muy corto,
a través de Saulo, el gran Pablo, el apóstol Pablo, el último de los apóstoles, es importante que tú y yo nos evaluemos y hagamos los ajustes necesarios. Pero hay un segundo personaje, Bernabé. Este hombre que juega un papel fundamental en el ministerio de Pablo, porque él estaba atento a la obra de Dios y fácilmente pudo identificar la transformación que Dios estaba haciendo en este Saulo de Tarso. Él no estaba distraído, estaba atento a las señales de Dios, pero tampoco fue indiferente y se quedó en su zona de acomodación. Acompaña a Pablo, lo apoya presentándolo a los pilares de la iglesia en Jerusalén, a Pedro, a Santiago, a Juan, y a este liderazgo de los apóstoles. Él va y les dice, miren, él avala el testimonio de conversión de Saulo. Él lo presenta, le cuenta con el denuedo, con la determinación, con la gallardía que Pablo ahora, en vez de defender la religiosidad de los fariseos, está defendiendo a una expensa de su propia seguridad el Evangelio de Cristo. Bernabé da un buen testimonio de Saulo e incluso llegan a proteger su vida. Cuando vieron que algunos judíos querían matarlo, ¿qué hicieron? Lo escondieron, lo llevaron a Cesarea y de ahí lo embarcaron para que volviera a Tarso, su ciudad natal. Entonces, frente al ejemplo de Bernabé, también sería bueno que tú y yo nos evaluáramos y viéramos si estamos atentos a las señales de Dios, a esas personas que probablemente tenían un pasado oscuro, pero luego de encontrarse con Jesús, ahora se están convirtiendo en instrumentos poderosos que Dios usa para llevar la proclamación de su evangelio, la construcción de su reino. Y tú y yo, que tal vez somos un poquito más maduros en la fe, debemos apoyarle, animarle, instruirle, cuidarle, guiarle, protegerle, de modo que ellos puedan continuar creciendo en fe y sobre todo testimoniando a Cristo donde quiera que vayan. Hoy tú y yo necesitamos vernos en estos dos espejos, en el de Saulo y en el de Bernabé. Y una vez frente a ellos, identificar nuestra realidad como creyentes. Cuando nos toque, procuremos que sin importar cuál sea nuestra realidad, sirvamos a Dios con esmero, con dedicación, con denuedo en las responsabilidades que Él nos asigne. Para seguir a Jesús, siempre se paga un alto precio. Por eso debemos ser fuertes y valientes y siempre optar por honrar el nombre de Dios, porque nuestro tesoro es grande en el cielo y las promesas del Padre son eternas. Señor Dios y Padre nuestro, rendidos a tus pies, aquí estamos humillados, pero llenos de gozo, porque nos sacaste del mundo y nos has traído a tu luz gloriosa. Te pedimos el valor, Señor, para poder caminar en integridad y en obediencia a tu maravillosa palabra y así poder dar un testimonio ante el mundo de que ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para ti, porque Cristo mora en nosotros por medio de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a reconocer que la obediencia a ti es nuestro mayor tesoro y que estemos dispuestos a pagar el precio que sea por vivir para la gloria de tu santo nombre. Te lo pedimos, Rey de Gloria, en Cristo Jesús. Amén.